Hola, ¿qué tal? Sean todos bienvenidos a una cápsula de vida espiritual con salud emocional. Gracias a Dios porque estamos aquí, porque Arim y Dani nos están acompañando en este momento, y a ustedes que nos están viendo, que nos están escuchando, esperamos que pues las demás cápsulas también las hayan visto y que haya sido de bendición para ustedes. Como vimos la semana pasada, terminamos, ¿no?, lo que son los 10 principales síntomas de la espiritualidad emocionalmente enferma, que Dios y su Espíritu Santo les haya guiado a poner atención en alguna de ellas, ¿no? Y hoy vamos a ver algo muy importante, ¿no?, que es el antídoto radical para esa espiritualidad emocionalmente enferma. Y vamos a ver dos cosas muy importantes, que es la salud emocional y la espiritualidad contemplativa. Pero antes de comenzar con esto, pues vamos a ver por qué es que necesitamos esto en nuestras vidas. ¿Por qué un creyente, un nuevo creyente o un creyente ya de años, en los años que tengamos de conocer a Cristo, ¿por qué necesitamos esto en nuestras vidas? Vamos a ver esto entonces a continuación. Y pues, cuando somos creyentes, cuando conocemos a Cristo, ¿cuáles son las cosas que nos enseñan a nosotros para iniciarnos a conocer a Dios? ¿Cuáles son algunas prácticas que hemos aprendido y que ustedes las conocen muy bien porque pues han pasado por eso también, ¿no? Si quisieran compartirnos. Pues asistir al culto los domingos o los días que haya culto, unirse en las actividades, en los grupos, si van a dar un tema también estar ahí, ¿no? Siempre estar en movimiento en la iglesia. También tener nuestro tiempo devocional o nuestro tiempo de silencio. También evangelizar, aprovechar nuestro tiempo para estar evangelizando, tomar parte en algunos ministerios. Algún curso de discipulado, algún grupo de reunión, ¿no? Entonces, pues todas esas cosas son importantes y muy importantes para sentar bases en nuestra vida cristiana y para ir aprendiendo acerca de Dios y también esa comunión con los demás hermanos, ¿no? Pero ¿qué pasa que después de un tiempo, por ejemplo, ¿no?, que llevamos en esto, pues empieza a haber pues conflictos, ¿no? Conflictos personales con otras personas, situaciones, y no sabemos cómo arreglarlo, no sabemos cómo avanzar, aunque conozcamos de la palabra de Dios, aunque recibamos el consejo de otros hermanos, pero hay cosas que tienen que arreglarse desde lo más profundo, ¿no?, del iceberg, ¿no?, que ya estuvimos viendo. Sí, yo creo que todas estas prácticas o todo esto que comentamos, como igual, por ejemplo, dar los diezmos en la iglesia, nuestras ofrendas y todo esto, empezar a confiar en Dios y que Él pueda hacer un cambio en nuestra vida, en nuestras decisiones. Son buenas prácticas, no estamos diciendo que no lo son, pero llega un punto en donde nos encontramos con los 10 síntomas, ¿no? Nos encontramos con estas situaciones que vienen y de pronto no somos capaces de lidiar con ellas. Se nos hacen como ajenas o nos sentimos incapaces y vemos estas herramientas o estas prácticas, pero no son suficientes, ¿no? No llegan hasta lo profundo. Superficialmente, claro que sí, pero no llegan hasta donde de verdad está el problema. Y es ahí entonces cuando podemos volver a caer en lo que hablamos episodios antes de los desertores, ¿no? Porque simplemente no vemos una solución, no vemos algo que nos pueda ayudar y entonces volvemos a esa parte de ser desertores, ¿no? Entonces, eso es importante, ¿no? Entonces, necesitamos ir más profundamente. Dios tiene que ir más profundamente y nosotros dejar que Dios vaya hacia lo profundo. Entonces,
¿por qué es tan importante pensar en esto? Y es a lo que nos queremos enfocar, ¿no? Hoy, ¿no? En este momento. ¿Por qué es importante hablar de esto y cómo entender esto? Podemos pasar a lo mejor nuestra vida cristiana como pues viviéndolo tan ligeramente, acostumbrándonos a ir hacia con la corriente o lo que nos digan que tenemos que hacer, ya sea en la iglesia o con la corriente del mundo también, ¿no? Entonces, lo que hemos aprendido, lo que nos han enseñado, lo que las tradiciones y la cultura nos han enseñado, lo que hemos practicado. Entonces, todas estas cosas pudieran ser que podamos sentirnos, bueno, pues yo creo que es tan fácil, ¿no? Yo creo que pues la vida cristiana se vive así, ¿no? Y simplemente, solamente hacemos cambios o tocamos la parte superficial y no lo que está debajo del iceberg, que eso ya lo explicamos, que ahí los verdaderos conflictos, el verdadero problema está debajo del iceberg, ¿no? Entonces, ¿cómo entender esto? Pues como decimos que no es tan ligero esto, no es una situación tan ligera, debemos tomar en cuenta que un creyente tiene muchas luchas. Entonces, muchas luchas con el mundo. Los tres principales enemigos de un creyente es el mundo, es Satanás y es la carne, esos tres. Entonces, ¿cómo funcionan esos tres? Bueno, entonces, si ustedes han visto o han leído el libro de Apocalipsis, algunos, pues, tal vez parece muy confuso, para otros dirán, pues, se habla sobre el futuro, sobre o que da miedo, que mejor no lo tocamos o no lo vemos, pero ahí hay muchas cosas muy importantes que debemos aprender, y una de ellas es que en ese tiempo el apóstol Juan, que es el que escribió el Apocalipsis, se dirigió a un grupo de personas, a los creyentes en ese momento que vivían en Asia, entonces lo que hoy actualmente es Turquía. Entonces él, cuando escribió esto, lo hizo con muchos símbolos para que en ese tiempo, los creyentes de ese tiempo entendieran lo que les estaba diciendo. Entonces, en ese tiempo había mucha persecución, había mucha, una dificultad muy grande de cómo vivir como creyentes en medio de ese mundo que en ese momento, y creo que no es diferente al mundo que vivimos actualmente. Entonces, Juan lo menciona como la bestia, ¿no? Entonces, el mundo, Juan menciona a la bestia como el mundo actual en el que se desarrollaba estas situaciones con estos creyentes en ese tiempo. Entonces, la bestia incluía un imperio, ¿no? En ese tiempo era el Imperio Romano. Y ustedes saben, si saben de historia, de cultura, entonces saben que el Imperio Romano se extendió hacia todos los lugares, muchos lugares de la tierra, ¿no? Donde fueron conquistados. Tuvieron mucho poder, tuvieron mucho dinero, el poder económico, el poder social, el poder cultural, el poder en cuanto a las bellas artes, el poder en todos los ámbitos de la vida. Y entonces todo eso llegaba a todos los rincones donde ellos habían conquistado, ¿no? Entonces, pensar en Roma era pensar en algo pues grande, ajá. Era pensar en grande, o sea que poderoso, que cualquiera quisiera a lo mejor querer vivir en Roma, ¿no? Disfrutar de todas estas cosas. Pero cuando las personas se volvían a Cristo y se hacían creyentes, entonces tenían que luchar con muchas cosas en ese momento para ellas, ¿no? Entonces, esas luchas eran tan fuertes, y entonces por eso Juan les anima a vivir una vida en contra de todo eso, lo que pareciera que era bueno, ¿no? Entonces, detrás de esto,
bueno, voy a leer, por ejemplo, acá un pasaje donde en Apocalipsis 13, 3 al 4. Dice: me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león. Y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. Vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo: ¿quién como la bestia? ¿Y quién podrá luchar contra ella? Entonces, le estaban dando gran autoridad a esa bestia, y decía: ¿quién contra la bestia? ¿Y quién podrá luchar contra ella? En ese momento el Imperio Romano era invencible, ¿no? En muchas formas. Entonces, pero al creyente se le encomendaba, se le animaba a luchar contra todas estas cosas que no iban de acuerdo a las enseñanzas de Dios, ¿no? Sí, y es que, por ejemplo, Roma, al ser una gran potencia, también había ciertas situaciones culturales. Por ejemplo, había mucha idolatría. Esa es una. 2, el pensamiento en cuanto, bueno, como social, digamos, liberal. Había, por ejemplo, cosas como el matrimonio, las uniones, el sexo, exacto. O sea, había demasiadas cosas ahí que eran como la cultura de ese momento, pero los cristianos estaban llamados a resistirlo, ¿no? A resistir esas situaciones. Entonces, cuando habla acerca de que se resista o que como resistir a la bestia, ¿no? En todo esto, o de su poder, también tenía que ver la gran influencia que había en esa cultura para los cristianos. Entonces, muchos de ellos después sufrieron persecución, ¿no? Estuvieron escondidos dentro de cuevas y todo esto porque había una gran persecución para los creyentes. Morían en el Coliseo. Entonces, como tal, para el pueblo cristiano el Imperio Romano era una amenaza, ¿no? Entonces, y eso lo vemos en nuestros días. Ahorita quizás no está Roma en nuestras vidas o como civilización, pero sin embargo estamos llenos de tantas corrientes culturales, ideologías que salen a la luz y nos llevan hacia pues diferentes formas de pensar, de actuar, y es la misma enseñanza para nosotros. O sea, es la misma como encomienda, ¿no? Resistir hacia esa bestia. Y por ejemplo, aquí pueden ser los ideales, lo que la gente espera o define como éxito, lo que define también como felicidad, ¿no? Si la felicidad tiene que ver con dinero tal vez, o por ejemplo que la estabilidad solo va a depender de tu posición económica, de tu trabajo, tus logros. Por ejemplo, también ver, bueno, cosas como la verdad no es absoluta, cada quien tiene su verdad, que no eres responsable absolutamente de nadie más que de ti mismo, ¿no? Entonces son como cosas que van, que sin darnos cuenta impactan nuestra vida y también impactan a la iglesia, ¿no? Sí, entonces hay muchas cosas que actualmente vivimos en eso. O sea, si antes había una bestia con la cual luchar, pues actualmente la tenemos, ¿no? Y muchas de las cosas que dijo Dani, pues están actualmente atacando la vida de los creyentes, y
y también las tradiciones, las costumbres, la cultura que van en contra de lo que Dios dice, entonces van haciendo todo esto, ¿no? Y la encomienda de parte de Dios aquí en el Apocalipsis 18:4 dice: y oí otra voz del cielo que decía: salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados ni recibáis parte de sus plagas. Entonces, se les anima: salgan de ella, pueblo mío. Es lo que Juan, de parte de Dios, Juan escribía a la iglesia de ese tiempo, y es lo mismo para nosotros: salgan de eso, de esa forma de vida, salgan de eso que no les va a hacer ningún bien, ¿no? Entonces, pero estamos tan inmersos en eso que a veces no sabemos ni cómo salir, ¿no? Entonces, por eso es que necesitamos ayuda y necesitamos ese antídoto radical que nos va a ayudar a hacer esto, ¿no? Entonces, aparte de la bestia que representa el mundo, que representa la cultura, el poder económico y en todos los sentidos, también la Biblia habla de alguien que está detrás de esto, que es el otro enemigo del creyente, ¿no? Ya vimos que es el mundo, que es la bestia, pero hay otro enemigo que no debemos también como de no hacer caso, ¿no? Porque es real, porque está activo y porque está detrás de la bestia de este tiempo. Entonces, ¿sí nos puedes leer entonces el Apocalipsis 12:9-17? Dice así: Así fue expulsado el gran dragón, aquella serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, y que engaña al mundo entero. Junto con sus ángeles fue arrojado a la tierra. Luego oí en el cielo con gran clamor: han llegado ya la salvación y el poder y el reino de nuestro Dios, ha llegado ya la autoridad de su Cristo. Porque ha sido expulsado el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba día y noche delante de nuestro Dios. Ellos lo han vencido por medio de la sangre del Cordero y por el mensaje del cual dieron testimonio. No valoraron tanto su vida como para evitar la muerte. Por eso, alégrense cielos y ustedes que los habitan, pero ay de la tierra y del mar. El diablo, lleno de furor, ha descendido a ustedes, porque sabe que le queda poco tiempo. Entonces, ¿quién es el que está detrás del mundo, entonces, de la bestia? Es Satanás. Satanás, como dice, la serpiente antigua. Entonces, como dije hace un momento, es real, está activo. No es que debiéramos tener miedo, sino que debemos de saber que sí está ahí y que tenemos que luchar contra él, pero de una forma correcta también, ¿no? Entonces, él es el que está detrás del mundo. Entonces, él desde los principios del tiempo, como sabemos las historias de la Biblia, ¿no? Del principio, ¿no? De la fundación del mundo, cómo es lo que Dios quiso que nosotros viviéramos, el propósito de ser creados y el propósito por lo cual vivimos en este mundo. Entonces, Satanás ha desvirtuado ese propósito. Satanás ha engañado, Satanás ha destruido, Satanás ha hecho muchas cosas para que nuestra vida en Cristo no sea lo que Dios quiere que seamos, y para que no la vivamos de esa forma que Dios quiere que la vivamos. Entonces, hay un plan muy grande en este mundo para que no sea así. Y entonces Dios nos anima a salir de eso y a poner atención en esto para que, en estos dos enemigos, para que podamos vencer, ¿no? Con su ayuda, primeramente Dios. Y pero hay otro tercer enemigo que había dicho, que es la carne, ¿no? Entonces, ¿sí nos puedes leer, Arim, el pasaje? Es Romanos 7:21. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley,
que el mal está en mí, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Es muy claro, ¿no? Entonces es muy claro cómo Pablo lo describe allí. El apóstol Pablo también tenía esas mismas luchas que nosotros tenemos, ¿no? Y por eso él dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte, ¿no? Entonces él decía que quiero hacer lo bueno, pero hago todo lo contrario. Y entonces, pues esa es nuestra carne, nuestros deseos, nuestras inclinaciones para hacer lo malo. Entonces, que es una lucha también constante con eso. Y de verdad que creo que de esos tres, creo que el enemigo más fuerte, pues es la carne, ¿no? Entonces, pero son tres cosas con las cuales debemos luchar y que es la que nos lleva a que esas tres, entonces, aprendamos y vivamos y desde que somos pequeños a vivir de una forma incorrecta, ¿no? Entonces, Dani ya mencionó algunas características, ¿no? de cosas que el mundo dice y que las adoptamos y que las aprendemos y que así debe de ser. Entonces, pues donde muchas cosas no son importantes y Dios, pues menos, ¿no? Es importante entonces en lo que dice el mundo. Uh-huh. Y creo que en este tiempo de pandemia hemos visto, creo, ¿no?, lo que era la banalidad. Uh-huh. Cosas que ni nos hacen falta, que no necesitamos, y ahora que hemos estado tan restringidos, estamos guardados, creo que ahora hemos encontrado, bueno, yo pienso, ¿no?, que hemos encontrado uh-huh. a nuestra familia, el buscar a Dios, cosas que ya se habían perdido, uh-huh. porque íbamos en un mundo tan rápido, que haber parado esto, ojalá nos esté ayudando a todos, pues, ¿no? Uh-huh. Sí, entonces, así como dice Arim, pues Dios necesitaba ponernos un alto, ¿no? Un alto, o sea, detente. Y creo que lo vimos, ¿no? En muchas cosas. Cómo esto nos ha ayudado, pero también ha ayudado al planeta, ¿no? Entonces, era necesario hacerlo. Y vemos cómo Dios tiene el control para hacer esto, ¿no? Entonces, sí, la importancia por la que hablamos de que se debe definir cuáles son los enemigos es porque vamos caminando en la vida cristiana, vamos adquiriendo prácticas, vamos estando en el ministerio y todo, pero nos desconectamos totalmente del propósito del evangelio y del amor de Dios para nosotros. Entonces es como que estamos tan inmersos de una vida tal vez religiosa o con creyendo que tenemos que alcanzar ciertos estándares y cierto nivel de espiritualidad o de santidad en la vida cristiana reflejada en nuestras obras, y luego vamos afuera y hay una corriente que nos dice, no, es que tú deberías de hacer esto, deberías de pensar en lo otro, donde quizás muchas cosas son medidas de otra forma y entonces terminamos confundidos, terminamos pensando qué es lo que vale, qué es lo importante y cuando nos damos cuenta pues ya o añadimos una cosa más a nuestro iceberg o nos vemos pecando constantemente porque no sabemos cómo salir de ahí, cómo defendernos. Y algo que me llamó la atención en el pasaje que yo leí dice es que los que lo habían vencido no les importó perder su vida, ¿no? Con tal de hacerlo. Y no, creo que todos nos hemos visto tan inmersos a veces en este mundo lleno de tantas cosas. Por ejemplo, en mi caso, ¿no? Yo creo que siempre para mí algo que me ha gustado mucho es lograr tener como
éxito o sí, como por ejemplo en la competitiva. sí, en la primaria me encantaba pasar por mis diplomas de aprovechamiento, Reconocimiento. de todo eso y para mí era una gran satisfacción recibir los aplausos y todo así. Entonces, como que constantemente estoy buscando la aprobación de las demás personas, ¿no? O incluso tal vez de mi propia familia o de amigos, de todo esto. Y eso ha sido un conflicto bien difícil para mí. Lucha bien constante, yo creo que es como mi aguijón, como el de Pablo, ¿no? Y hay veces en que pues los planes no son o Dios cambia la voluntad en nuestra vida. Y entonces hay que aceptarlo y es ahí donde yo constantemente me preguntaba, entonces, ¿quién soy? O ¿de dónde viene el valor de mi vida? No valgo nada porque no he logrado nada, no he hecho esto, no he hecho lo otro, o midiendo mi vida conforme a la productividad o lo que yo haga. Entonces, pero constantemente es como que Dios me lleva a ese punto de, hey, eso yo no te lo estoy pidiendo, yo no, tú no eres eso para mí, yo te veo de una manera diferente. Entonces, ¿qué pasa? Que si yo me concentro en todo eso, pierdo totalmente el sentido del evangelio en mi vida, de la gracia de Dios y de poder tener ese tiempo de comunión con Dios. Entonces, la importancia de que ustedes lo entiendan es porque puede ser que en ese momento o ahorita ustedes estén perdiendo ese propósito o estén olvidando el evangelio y dejar de ver el efecto que hay en nuestras vidas, ¿no? Pues sí, realmente como Dani lo dijo, creo que para mí fue muy importante ver esto acerca de esos tres enemigos del creyente, de ser consciente de que hay algo, fuerzas muy poderosas alrededor de un creyente, alrededor de mí. Entonces, hay una ilustración acá en el libro que hace el autor, es como dice, a veces vivimos como los pececitos de colores en el Océano Pacífico, que pues que ellos están nadando, van por aquí y por allá, sin ser conscientes de que viven en un mar inmenso, ¿no? Lleno de tantos peligros, de tantas situaciones y que es algo muy grande, pues, ¿no? Y ellos simplemente son una parte de todo ese universo, pues, ¿no? En el mar. Entonces, eso a mí me llamó mucho la atención porque entonces yo dije, entonces, ¿cómo estoy viviendo entonces aquí sin preocuparme en ser más consciente de lo que hay a mi alrededor y lo que hay debajo de mi iceberg, ¿no? Entonces, de que con cuáles cosas estoy luchando. Entonces, y eso requiere pues de un trabajo, ¿no? De un proceso. Entonces, es importante poner atención en esto. Dani explicó una forma personal que ella estaba viviendo y cómo lo relaciona con esto, ¿no? Entonces, creo que todos tenemos experiencias de cómo basarnos en eso. Entonces es importante hablar de esto y por eso es que vamos a hablar de un antídoto radical, de algo tan importante en la vida cristiana para que podamos para que pueda ayudarnos a vivir de la forma en como Dios quiere, ¿no? Entonces este antídoto radical que es la salud emocional y la espiritualidad contemplativa, entonces dice que es como, es algo que va a desatar una revolución. Entonces, ¿cómo es una revolución? Conocemos la historia y conocemos diferentes países, lugares, donde se ha llevado a cabo esto, ¿no? Entonces, no sé si alguien quisiera decirnos cómo es una revolución cuando se da esto. Totalmente es una explosión, ¿no? En una gráfica sería el punto más álgido y viene hacia abajo o va hacia arriba o va en línea recta. Pero lo importante también creo es haber llegado a la revolución, ¿no? Por ejemplo, yo, así como decía Dani ahorita, explicaba,
cómo fue su proceso. Y yo también ahorita pensando, digo, sí, fue hasta que descubrí lo que sentía, hasta que descubrí qué sentimientos tenía adentro del iceberg, que yo no pensé que los tuviera, eso explota, ¿no? Entonces, ese es el momento en que explota todo. Sí. Yo creo que, bueno, desata la revolución. Una revolución, así como dices, pues es explosión, es caos, ¿no? Es poner tu mundo ahora sí que patas para arriba. De cabeza. Dolor y también, ¿no? sí, yo creo que es parte de, así como tú decías ahorita de los pececitos, que no son conscientes del peligro que hay, pero si esos pececitos se dieran cuenta del peligro que hay, pues obviamente desata en su mente o no sé si pensaran los pececitos, ¿no? Desata esa parte de miedo o de caos, de inseguridades, de no saber qué hacer o la forma en cómo protegerse. Pero yo creo que aquí es el punto. El antídoto viene que no todo eso depende de nosotros, sino depende totalmente de Dios y depende del Evangelio en sí, en nuestras vidas, de su amor y gracia profunda, su perdón, el valor que nosotros encontramos en Él y que lo vamos a hablar más adelante. Pero tiene que ver también con que el Evangelio tiene que penetrar tanto en nuestras vidas y la palabra de Dios tiene que ser tan suficiente de que, como decíamos hace 8 días, de ver ejemplos, ¿no? en la Biblia de cómo ha ayudado a grandes héroes de la fe, de cómo los ve a pesar de sus debilidades, sus fracasos, cómo los va protegiendo. Eso es lo que nos debe de dar seguridad, nos debe de llenar. Pero ¿qué pasa que si estamos tan metidos en el mundo o tan guiados por la cultura, los pensamientos de afuera o incluso nuestros propios pensamientos, si estamos tan llenos también de pecados que no hemos confesado, si no hemos resuelto nuestro pasado, va a ser bien difícil salir de ahí, ¿no? Y entonces ahí cuando yo decía de Apocalipsis que dice que no valoraron, o sea, que no, como que estuvieron dispuestos a perder su vida por salir de ahí, por vencer. Y también Jesús dice, no, niéguense a ustedes mismos. Es negarnos a todo esto y seguir su verdad, seguir lo que Él tiene para nosotros. Entonces el antídoto es prácticamente eso. ¿Y cómo lo vamos a descubrir? Pues estando emocionalmente sanos, pero también pues lo que vamos a ver hoy, que es la espiritualidad contemplativa, ¿no? Uh-huh. Entonces, pues realmente todo esto es importante. Llega un momento en que nos damos cuenta de esto y a lo mejor decir, ¿qué hacemos o cómo lo hacemos, ¿no? Entonces, gracias a Dios que todas las revoluciones pues tienen que llevar a algo bueno, ¿no? Después de, entonces, después de todo lo que hay, lo que se pasa en una revolución, pero nos lleva a algo bueno. Gracias a Dios que no estamos solos en esto, que está Jesucristo y que Él es el que nos lleva de la mano a pasar por esto, ¿no? A experimentar estas situaciones, entonces a poder vivir esto. Entonces realmente el sacrificio de Cristo en la cruz por nosotros es tan importante y tan de tanto poder, que es el que nos va a guiar a poder hacerlo, porque solos no podemos, ¿no? Entonces, tenemos que hacer esas dos integraciones, integrar entonces la salud emocional y la espiritualidad contemplativa. Entonces, aquí Dani y Arim nos van a leer ahorita de qué se trata, de qué va a tratar cada cosa, ¿no? De qué va a tratar, por ejemplo, la salud emocional. Entonces, ¿sí nos lees, Arim? La salud emocional trata de, por ejemplo, identificar, reconocer y manejar nuestros propios sentimientos. Uh-huh. Luego también identificarse con y tener compasión activa por los otros.
Iniciar y mantener relaciones estrechas, significativas, liberándonos de las conductas autodestructivas. Ser conscientes de cómo nuestro pasado impacta en nuestro presente. Desarrollar capacidades para expresar nuestros pensamientos de sentimientos claramente de forma verbal y no verbal. Respetar y amar a otros sin tener que cambiarlos. Preguntar qué necesitamos querer o preferimos de forma clara, directa y respetuosa. Autoevaluar de manera precisa nuestras fuerzas, nuestros límites y nuestras debilidades y compartirlas libremente con nosotros. Desarrollar capacidades para resolver conflictos de manera madura y negociar soluciones que tomen en cuenta las perspectivas de los demás. Distinguir y expresar apropiadamente nuestra sexualidad y sensualidad y afligirse por las cosas que no lo valen. Entonces, todo esto va a tratar la salud emocional en todas estas áreas. No sé si hay algunas que quisieran comentar cómo acerca de estos puntos. En la primera, como dice, identificar y reconocer nuestros propios sentimientos, porque no es tan fácil a veces, ¿no? Necesitamos también recordar, bueno, no sé si aquí está, lo que vivimos, Sí, para que en base a eso vamos a poder identificar lo que sentimos y no sentirnos culpables de lo que sentimos, ¿no? Ajá. Por ejemplo, lo que dice Arim, ser consciente de cómo nuestro pasado impacta en nuestro presente. O sea, ya lo vimos, ¿no? Que era un síntoma de la espiritualidad emocionalmente enferma, cuando no estamos conscientes de eso. Entonces, la salud emocional nos va a ayudar a ser conscientes de nuestro pasado. Es como, ¿cuál es mi historia, no? ¿Y por qué estoy haciendo esto o lo otro, ¿no? Por ejemplo, algo que con lo cual yo lucho, por ejemplo, es estar enfrente de ustedes, enfrente de muchas personas, ¿no? ¿Cuál es mi historia acerca de eso, no? O sea, de repente me llega un cierto temor, miedo de hablar en público, de hablar enfrente de muchas personas. Y me llega ese temor porque entonces yo recuerdo que en el pasado, cuando fui niña, pues yo sufrí de bullying. Entonces, ¿qué es lo que decía la cultura, el mundo en ese momento? Bueno, si no tienes nada, entonces no eres nadie. ¿Por qué? Porque pues de escasos recursos, nosotros veníamos de un pueblo a vivir a la ciudad y estábamos empezando nuestra vida ahí, era algo muy complicado, de escasos recursos, hablaba un dialecto, el color de mi piel, y entonces la cultura o el mundo decía, lo que los niños aprendieron de eso, era que si no tienes dinero, si no eres nadie. O si eres de un color de piel oscuro, pues entonces eres pues alguien que tenía que servir a los demás, con palabras muy feas, ¿no? Entonces y entonces pues lo que yo aprendí fue, bueno, pues entonces no voy a decir nada porque nadie me va a escuchar, mejor no hablo porque pues quién me va a poner atención. Entonces, todas esas cosas, mi pasado impactaba mi presente, ¿no? A lo mejor ya era yo mayor, ya yo me podía defender, ya yo estaba en otra situación, pero siempre llegaba esa situación y yo decía, bueno, pues mejor no hablo, mejor no digo nada, mejor me quedo callada. Era una de las razones por las cuales yo no hablaba, ¿no? Entonces, y ahora, algunos que me conocen me dicen, ¿cómo se le da esa facilidad de hablar ante el público, no? Entonces, pero en realidad que para mí no es, no es algo que yo lo hacía.
sino que fue a través de la espiritualidad contemplativa, a través de lo que Dios dice en su palabra, que entonces Dios afirmó eso en mí y entonces Él me dice exactamente quién soy y para qué fui creada, cuál es el propósito. Y entonces cuando yo recuerdo eso, entonces cuando me llega ese temorcito ahí, ese miedo, entonces yo recuerdo, no, ese es el pasado, pero Dios me dice en mi presente y Él lo afirma en su palabra que ya no estoy en esa posición y que también no debo de creer esas mentiras. Entonces, es la forma entonces en cómo la parte en la salud emocional cambian esos aspectos, ¿no? Ajá, no sé si habrá otro que podamos hablar sobre esto. Bueno, por ejemplo, también aquí donde dice autoevaluar la manera precisa nuestras fuerzas, nuestros límites y nuestras debilidades y compartirlos libremente con otros. Yo he visto ese cambio en mí, creo que así es más fácil ahora poder decir, estas son mis luchas, esto es lo que yo estoy pasando y es más fácil para mí llevar a la confesión y a pedir ayuda. Entonces, emocionalmente creo que fui capaz de entender, bueno, como los pececitos, que sí hay peligro y que siempre hay como banderas rojas o cosas que nos van diciendo, creo que esto no está bien, creo que debes de tener como una advertencia de que tengo que cambiar ciertas cosas y he sido más libre, puedo decirlo, de hablar con los demás y buscar ayuda. Pues esos son entre otras cosas, ¿no? Porque son varias acá, que como les dije en la cápsula anterior, eso lo estamos tocando pues no tan profundamente. En los grupos de apoyo es más, se hace más profundo y se platica más sobre esto. Pero en este último, por ejemplo, yo creo que a todos nos aflige eso. Afligirse por cosas que no lo valen, ¿no? Entonces, en la espiritualidad emocional, en la salud emocional, la salud emocional va a tratar de eso y nos va a ayudar entonces a salir de eso, a no afligirnos por las cosas que no valen la pena. Entonces, y creo que tenemos muchas, ¿no? Muchas, estamos acostumbrados a afligirnos por muchas cosas que en realidad no es lo importante. Entonces, gracias a Dios por esa ayuda, porque creo que todos la necesitamos, ¿no? Entonces, ahora pues Arim nos va Dani nos va a leer de lo que va a tratar la espiritualidad contemplativa. La espiritualidad contemplativa, por otro lado, hace hincapié en prácticas y preocupaciones clásicas como despertar y entregarse al amor de Dios en toda situación, posicionarnos para escuchar a Dios y recordar su presencia en todo lo que hacemos, estar en comunión con Dios permitiendo que resida completamente en la profundidad de nuestro ser, practicar el silencio, la soledad y una vida de oración constante, descansar continuamente en la presencia de Dios, interpretar nuestra vida terrenal como un viaje de transformación hacia una comunión cada vez mayor con Dios, encontrar la verdadera esencia de quienes somos en Dios, amar a otros fuera de una vida de amor por Dios, desarrollar un ritmo de vida equilibrado y armonioso que nos deje ser conscientes de lo sagrado en todo lo de la vida. Adoptar prácticas históricas de espiritualidad que sean aplicables en la actualidad. Dejar que nuestra vida cristiana se forme de acuerdo a los ritmos del calendario cristiano, no de acuerdo a la cultura, y vivir en una comunidad comprometida con las cosas de Dios y que por sobre todo ame a Jesús apasionadamente. Bueno, entonces, estos son los puntos que vamos a tratar en la espiritualidad contemplativa. Algo tan importante como despertar y entregarse al amor de Dios en toda situación. O sea, vivir en ese amor
de Dios en todas las situaciones posibles. No posibles, más bien en todas las situaciones. A veces pues vivimos nuestra vida haciendo excepciones, ¿no? Y que Dios no está presente en todo. Pero no, entonces tenemos que aprender que Dios y el amor de Dios está presente en toda situación, ¿no? Descansar confiadamente y plenamente en Dios. O sea, qué descanso ese, ¿no? De estar completamente en los brazos de Dios en toda situación también, ¿no? Dice, desarrollar un ritmo de vida equilibrado y armonioso que nos deje ser conscientes de lo sagrado en todo lo de la vida. Y, por ejemplo, algo que a mí me ha ayudado mucho es tener tiempos así como dice aquí, tiempos de quietud, tiempos en donde pueda ser consciente del amor y de lo que es Cristo para mí. Y también recordarlo constantemente, ¿no? Recordarlo tal vez si estoy comiendo o si estoy viendo una película o si estoy haciendo algún deporte o lo que sea, descansando, tener esa, que nunca se me olvide el amor de Dios y cómo lo veo reflejado en ese momento. Y también creo que algo que me ha ayudado mucho es, bueno, lo vamos a ver después, pero como ir más despacio, ir apreciando el proceso, ¿no? Porque a veces nosotros queremos ser como dejar el pecado totalmente y vivir a una vida santa y perfecta ya lo más pronto que se pueda. Y entonces a veces cuando pecamos o cuando fallamos o cuando las cosas no están bien, pues también nos cuesta tal vez ahí ver la gracia de Dios, nos cuesta ver su amor transformándonos, pero he tenido que aprender a valorarlo en el proceso, ¿no? A ver los pequeños cambios que voy dando, las pequeñas decisiones que voy tomando de mejor manera. Entonces, creo que también tiene que ver con eso, porque a la medida que vamos sanando emocionalmente, vamos dándonos cuenta del desastre que hay en nuestra vida y es como que necesitamos a la espiritualidad contemplativa para que en medio de mi desastre yo vea a Cristo y digo, bueno, voy a ir limpiando una cosa, una por una, hasta que llegue a la medida de Cristo, ¿no? Lo que dice aquí, lo que tú dijiste es exactamente eso que dice aquí, interpretar nuestra vida terrenal como un viaje de transformación hacia una comunión cada vez mayor con Dios. Entonces, es un proceso que va poco a poco y que tenemos que disfrutar ese proceso también, ¿no? Y que nos va a llevar a esa comunión más grande con Dios, ¿no? Y que es un viaje, o sea, tomarlo como un viaje. Imagínense la vida, tomarla como un viaje, ¿no? Que está llena de sorpresas, llena de muchos paisajes, de muchos tal vez va a haber baches, va a haber de repente accidentes o de repente algún contratiempo, pero va a haber momentos también en que ese viaje lo vamos a disfrutar con mucha alegría por lo que estemos viviendo en ese momento. Entonces, nuestra vida es un viaje. Entonces, vamos a ver cómo vamos a vivir ese viaje. Tenemos que aprender a vivirlo. También dice que nuestra vida tiene que girar en torno a Dios, a la palabra, no a la cultura. Entonces, hay muchas cosas que Dios nos manda que vivamos contra cultura, no adoptar esa corriente de este mundo. Entonces, es por eso entonces que tenemos que aprender qué es eso que Dios nos está diciendo que hagamos, ¿no? Entonces, no sé si hay otra cosa. Bueno, yo hace como 2 años que tomamos este curso y y aquí están las cosas. O sea, ya vimos los 10 síntomas, ¿no? Hay que irnos detectando poco a poco y llegar a la espiritualidad contemplativa ahorita que
que lo vuelvo a oír es practicar el silencio. Y yo antes decía, ay, voy a practicar el silencio. No, porque yo necesito ruido. Yo era de las que en cualquier lugar que estaba ponía música. Lo que fuera, la tele, la radio, lo que fuera. Pero yo estar sola, sin oír nada, no podía. Yo vivo en un lugar que está muy silencio, entonces sacaba mi bocina y que todo el mundo oyera lo que estaba yo oyendo. Pero ahorita me he dado cuenta que ya todo eso ya no me gusta, pues no, prefiero un poco de estar tranquila, de estar meditando, de estar escuchando cosas. Ahora escucho más podcasts, entonces ya es otro tipo de cosas. Entonces vamos cambiando poco a poco también, ¿no? No esperemos que este cambio sea de hoy y mañana ya cambiamos, no, es poco a poco. Como dice Arim, 2 años, ¿no? Para mí es un poco más que llevo en esto, entonces es un proceso. Pero también eso hay que disfrutarlo, ¿no? Pablo decía, corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, ¿no? Entonces, y a veces nosotros mismos no nos tenemos paciencia, queremos hacer las cosas rápido, ¿no? Porque estamos acostumbrados que así es esta vida, que mucho más rápido, mejor, pues, ¿no? Entonces, pero no, es con paciencia. Entonces, tenemos que adoptar entonces prácticas de espiritualidad donde nos ayude a vivir este viaje, a correr con paciencia y para que nos ayude a ver debajo del iceberg lo que está y que Dios tiene que sanar o quiere sanar en nosotros, ¿no? Entonces, dice en el último acá, vivir en una comunidad comprometida con las cosas de Dios y que por sobre todo ame a Jesús apasionadamente. Entonces vamos a ver más adelante cómo esto nos va a ayudar realmente a vivir una vida con el propósito de Dios, amar a Dios, a Jesucristo, al Espíritu Santo de una forma correcta. Entonces, como lo dice su palabra, entonces va a cambiar nuestra vida, cómo nosotros vemos y amamos a Dios, cómo nos amamos a nosotros mismos y cómo amamos a las demás personas. Entonces, es algo tan bonito dentro de la vida cristiana que podemos disfrutar, que podemos vivirlo. Y pues estamos empezando en eso, entonces les animamos a seguir adelante con nosotros, a seguir escuchando las cápsulas. Si hay algo que todavía no se entiende mucho, pues regresen atrás, ¿no? Regresen atrás y escuchen las cápsulas anteriores para que ustedes puedan ver de qué estamos hablando y puedan tener un mayor entendimiento de lo que se trata esto, ¿no? Entonces, nada nos daría más gusto que ustedes pudieran tener la ayuda de Dios a través de esto que estamos compartiendo. Bueno, y también, a pesar de que son varios conceptos o cosas como teóricas que vimos hoy, en la próxima semana vamos a hablar un poquito más práctico, vamos a hablar acerca de algunas ejemplos y cómo vamos a poder conciliar estas dos cosas. Y a medida que vamos en el libro, vamos a ir viendo cómo esto de la espiritualidad contemplativa y la salud emocional tienen mucho que ver para que nosotros podamos ser ahora espiritualmente maduros, ¿no? Uh-huh. Gracias a Dios por esto, y entonces pues terminamos por hoy con este tema. Bueno, este tema lo estamos empezando, vamos a la mitad, y entonces la siguiente semana vamos a hablar sobre cómo podemos unir estas dos cosas, la salud emocional y la espiritualidad contemplativa, y en qué consiste cada una de ellas, ¿no? Entonces vamos a hablar de cómo se integran estas dos cosas para que nos ayude en nuestro diario vivir y en nuestro proceso, en nuestra carrera cristiana. Pues entonces les animamos, les invitamos a continuar acompañándonos, y pues estamos muy contentas de estar con ustedes y de si Dios quiere, pues servirles pues en algo, ¿no? Entonces, gracias por acompañarnos, y pues nos despedimos de ustedes, y nos podemos ver entonces la próxima semana con lo que sigue del tema. Pues que Dios les bendiga.